hace poco lo decía, ¿no? Entonces no tenemos por qué ser excluyentes, y ya lo dijo el Señor también, ¿no? No he venido tanto por el pecador, sino por los pecados, ¿cierto? Sí, he venido a que el pecado no lo quiero, pero sí amo al pecador, porque el pecador es un ser humano que necesita del apoyo. No. Y la última pregunta es si pues la relación de iglesia con homosexualidad sería un pecado. La relación es el pecado en cuanto que desde la tradición de la palabra de Dios, todo aquello que no esté de acuerdo con las normas de las Sagradas Escrituras nos aparta de la realidad de Dios y por lo tanto nos lleva al camino del pecado. Todo, no solamente la homosexualidad, sino el robo, la fornicación, todo lo negativo que haya de parte de las personas, hombres, mujeres, curas, no curas, monjas, todo es un pecado, ¿cierto? Y como pecado nos aparta de esa ley natural que es la ley que Dios quiere que nosotros fomentemos en nuestras vidas. Finalmente, pues este es un tema que seguirá repercutiendo por mucho tiempo, esperar a ver si se legaliza la adopción, se legaliza el matrimonio homosexual. Y pues esperemos que la iglesia acepte estos derechos que también quieren los homosexuales. Y bueno, y seguimos con un corte comercial. ¿Estás escuchando? Rockaholics. Bueno, Ingrid, cuéntanos tú, nos hablarás de las protestas estudiantiles. Cuéntanos cómo ha sido y qué ha marcado de ellas estas protestas. Bueno, básicamente las protestas estudiantiles, qué pena, gracias. Las protestas estudiantiles han marcado bastante la sociedad, pues debido a que gracias a estas han habido muchos disturbios y muchas conjeturas frente a varios de estos temas, pues básicamente lo que se ve en las protestas estudiantiles es que varios de los jóvenes salen a las calles a protestar pues por beneficios o por simplemente leyes que hace el gobierno pues para tener controlados a los jóvenes, y pues a ellos no les parece y simplemente salen y debaten sobre este tema, y muchas veces se ve que en las protestas hay disturbios. Y sí, yo creo que igual esta presión que han hecho los estudiantes ha servido para que el gobierno ponga y preste atención de lo que realmente, yo creo que sin las protestas de la ley 30 hubiera seguido sin que esto hubiera parado. Pues sí, Julián, pues han habido algunas protestas que sí han surtido ese efecto que se quiere, pero han habido otras que en realidad solamente han servido para que los estudiantes o los guerrilleros, supuestamente, según los medios de comunicación, pues empiecen como a tildarlos de que solamente las protestas se utilizan es para tirarle piedras al Congreso, o para tirar piedras por ahí, por la Séptima, empezar a tirar pinturas. Y pues esto es lo que precisamente no deberían hacer para que las protestas pudieran ser como más pacíficas y no sin tanto desorden. Y sí, igual gran parte de esto lo han generado las personas que protestan, pero tampoco podemos encasillar que la violencia de las protestas solamente es el sector estudiantil o el sector, porque la policía hace lo que vimos, no sé, hace como un par de meses, no recuerdo bien. Los policías, perdón la palabra, pero eran unos cerdos con la población. Todo lo que hicieron y todo lo que causaron no fue que fueran unos santos. Bueno, es verdad, y para eso tenemos la siguiente canción que pues representa un poco a lo que pasó hace aproximadamente 2 meses. ¿Quiénes sois? Aliados en la oscuridad, ¿cómo sois? Respiráis, quiero ver si en vuestros ojos hay humanidad, mostraros ya. Bueno, y básicamente esta canción pues le dice a los policías y a pues todas estas entidades que se supone que nos deben proteger a nosotros los ciudadanos, que pues no tomen abuso de su poder y que dejen de estar agrediendo a la población, e incluso también juzga al gobierno
a veces también juzga también a los estadounidenses pues por la CIA y respetar nuestra privacidad, y eso tiene que ver bastante porque prácticamente lo que se está viendo es que los estudiantes ya dejaron de ser tan ignorantes como se los tenía estipulados en el colegio y pasaron a una educación más avanzada que es la universidad, y muchas veces se ve que en la Universidad Nacional hacen estas protestas y siempre se los tilda de corruptos y bueno, no exactamente corruptos sino vándalos. Y igual, no solo de este siglo XXI que se han presentado estas protestas, hace poco vi que en el gobierno de Rojas Pinilla también hubieron estas protestas en la Universidad Nacional, el cual también causaron una serie de muertos, o sea que desde el siglo pasado ya ha venido una serie de protestas. Pues sí, pero la verdad, lo que pasa es que hay un problema con lo que acabas de decir, y no deberías decir hubieron, deberías decir hubo protestas. Pero pues bueno, Julia, no importa, igual. La pues, síntesis será que hubo protestas el siglo pasado. La síntesis será que hubieron, me alegra. Pero bueno, Ingrid, continuamos contigo. Bueno, y pues sí, prácticamente eso viene desde hace muchos siglos, años atrás, pues debido a que en el gobierno de Rojas Pinilla durante un gran tiempo, creo que prácticamente los 4 años que él gobernó, las instalaciones de la Universidad Nacional estuvieron cerradas, y pues también le preguntamos a Daniel Castillo que cómo veía las protestas estudiantiles. Eso dependería de lo que estén defendiendo y de la forma en que estén haciendo la protesta, si de manera pacífica o violenta. También le preguntamos, ¿crees que las palabras protesta y disturbio van unidas? No, porque protesta es más, para mí, desde mi punto de vista, pienso que es una manera de ver o de manifestar que usted está inconforme con algo. En cambio, para ella, a disturbio ya es más vandalismo y salvajismo. También le preguntamos que si creía que se debería hacer para que en las protestas no hubieran disturbios. A ver, de pronto, mayor número de personas, hacer presión, por ejemplo, en los medios sociales, buscar ayudas financieras para formar campañas, ir a los barrios más bajos para convencer a las personas, educarlas y decirles qué es lo que tienen que hacer, cuáles son nuestros derechos, cuáles no, cuáles derechos se están violando. Y con esto tal vez podamos crear un poco de conciencia humana, y con el tiempo ya la gente va recapacitando qué es lo que tiene que hacer. Oh, shit. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Bueno, prácticamente lo que nos dice Daniel es que pues sí, él está de acuerdo con varias de las protestas que hacen los estudiantes, pues debido a que estas apoyan como una idea que ellos tienen pues para que no se les violen los derechos. También le preguntamos a Valeria Cuevas, una estudiante de la Universidad Externado, que si está de acuerdo con las marchas estudiantiles. Me parece que las marchas estudiantiles son buenas en el sentido en que los jóvenes jóvenes estudiantes se reúnen para reclamar sus derechos, para hablar, digamos, en voz alta y darle a entender a la gente que tiene el poder que hay pues cosas que están mal, que hay problemas, pero el problema en nuestro país es que estas marchas se tornan violentas, entonces no faltan, entre comillas, los revoltosos y los vándalos. También le preguntamos a Valeria Cuevas que ¿cómo crees que los disturbios afectan a la sociedad? La afectan en su totalidad porque pues hay violencia en contra de los espacios públicos, entonces empiezan, digamos, a dañar las estaciones de Transmilenio, a hacer grafitis, incluso a destruir casas, a implicar a otras personas que no tienen absolutamente nada que ver con el conflicto, entonces hay riñas, peleas. También le preguntamos si creía que las marchas alcanzaban su objetivo. No, en nuestro país es totalmente complicado, siempre se empieza como con una iniciativa, se piensa que va a ser pacífica, pero después de los disturbios y todas estas cosas, obviamente nunca se va a llegar a un acuerdo. Muchas veces la actitud del gobierno es mala porque en vez de escuchar a la gente les dan la espalda, entonces por más marchas que se hagan, a veces vemos que estas no tienen como
un fruto y no, es como si no nos sirvieran en nuestra ciudad. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Bueno, lo que nos dijo Valeria Cuevas es que no está de acuerdo con muchas de las marchas que hacen los estudiantes, porque pues muchas no llegan a su objetivo, porque, o sea, muchas veces se hacen los disturbios y muchos creen que la palabra disturbios y la palabra protesta van juntos. Lo que yo creo acerca de las protestas estudiantiles es que tienen un trasfondo, no solamente de salir a la calle y tirarnos gases lacrimógenos y pimpones llenos de pintura entre la policía y los estudiantes, sino tienen un trasfondo que va más allá y se trata de que están violando algunos derechos de los estudiantes y nos están quitando recursos que necesitamos. Sí, eso es cierto, Ingrid, y personalmente yo pienso que la noción de que... Jennifer, perdón, qué pena. Personalmente pienso que la noción que se forma alrededor de los estudiantes que participan en estas protestas de que son guerrilleros, de que son vándalos, es totalmente errónea. Especialmente ocurre con la Universidad Nacional, pero las protestas allí son mucho más comunes por la misma ideología que ellos manejan. Y no es algo malo, ellos se dan cuenta de los errores que maneja nuestro sistema político y quieren tratar de corregirlo de alguna manera. Bueno, sí, Felipe, básicamente en la Universidad Nacional se ven muchas cosas de lo que pues estamos viendo en las protestas y básicamente ellos siempre son los que apoyan e incentivan estas protestas pues para ser más específicos. Bueno, ahora... Rockaholics, the war is yours. Vamos, Pipe, buena socia. Felipe. Venga, yo di tu micrófono. Dale. Bueno, bienvenido, Felipe. Hola, Paula. Hoy vamos a hablar, tú nos contarás sobre las protestas en el cine. Creo que estabas como un poco callado. Cuéntanos ahora bien, pues, ¿cuáles son estas protestas que se generan en el cine? Bueno, pues sí, en el cine, pues, aunque no sea como tan común, se generan a veces movimientos muy fuertes y de mucha magnitud frente a películas que tocan principalmente temas de índole político, religioso o social en muchos casos. Y pues aquí podemos nombrar a directores como Tarantino. Tarantino maneja temas de racismo, de violencia extrema, de gore, como dijimos en un tema pasado. Julián, ¿tienes algo que decirnos? Sí, que al contrario de la música, que solo son sonidos, creo que el aspecto importante del cine y de las películas es que muestra con imágenes lo que va a afectar más la psique humana y va a tener más conciencia de lo que puede hacer una canción. Sí, así es, Julián. Bueno, ya pasando al tema en concreto, le preguntamos a Juan Camilo Martínez, un ingeniero mecánico de la Escuela de Ingenieros, ¿qué temáticas cree que generan más comúnmente este tipo de problemáticas? Controversias son todas las que están relacionadas con las diferencias culturales. Entonces, entre esas puede ser el racismo, los estereotipos internacionales, pero curiosamente no se ve mucha controversia con respecto a la igualdad de género. Las controversias surgen entre los conflictos internacionales, por ejemplo, entre Estados Unidos y el Medio Oriente. También le pregunté qué casos puntuales conocía que hayan causado este tipo de situaciones. Pues tenemos a la película La Colombiana, que hace algunos años causó controversia por la representación estereotípica de toda una nación. También tenemos a diversas películas de Quentin Tarantino como Kill Bill y Django sin cadenas, que muestran una estetificación de la violencia excesiva, además de varios problemas de racismo. Y también tenemos a Serbian Film por el excesivo contenido sexual y gore. Finalmente le pregunté a Juan Camilo que por qué pensaba que eran relativamente comunes estas situaciones, que por qué se presentaban tan a menudo. Se hacen películas que causan controversia tal vez por un factor de shock. Las personas que son impresionables por este tipo de películas, las películas que generan controversia, usualmente también son las que ganan más premios, así que normalmente los directores, en lugar de intentar presentar un punto acerca de la controversia, lo hacen simplemente para ganar premios. Bueno, pues la verdad eso fue una situación bastante desastrosa, ya que los libios y los egipcios se sintieron bastante a la hora de ver una burla acerca de sus creencias, y pues aunque esa película pareció una broma de muy mal gusto por parte de los norteamericanos, pues la película tampoco era para tomarse tan en serio y pues no se debió causar una situación tan estremecedora. Bueno, quien nos acabó de hablar fue Wilson Andrés Forero, un ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, y nos explicaba que nos daba su opinión sobre la situación que se generó alrededor de la película La
inocencia de los musulmanes, una película de carácter satírico que llegó a generar mucha conmoción en